Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con el momento de estudio. Seguimos todavía viendo estamos ya considerando de qué trata la Biblia. Nuestra escritura puede manifestar lo que ya de alguna manera estaba en la mente de Dios para cada uno de nosotros. Y esto por eso nos lo ha ido revelando, nos lo reveló a nosotros a través de su escritura, sus pensamientos, sus mandamientos, sus designios. Por eso hemos estado considerando, vimos en el episodio número 1 y ahí pudimos considerar los inicios, los grandes patriarcas en donde Dios se manifestó o se mostró como un gran padre. Ese gran padre que él siempre quiso ser, pero la humanidad pues no se lo permitió. En el episodio número 2 estuvimos considerando y viendo la forma como Dios fue formando a su pueblo escogido para cumplir la promesa que le había hecho Dios a los patriarcas. Y ya cuando el pueblo estuvo en la tierra que Dios le había prometido, ya que Dios se había mostrado fiel a sus promesas, Él también esperaba que su pueblo le correspondiera de esa manera. Él esperaba que su pueblo también fuera fiel, así como Él lo había hecho durante todo el tiempo, por ejemplo, que vivió Josué y también los ancianos que gobernaron con Él. Pero tristemente no fue así, puesto que otra vez, como en Egipto, el pueblo de Dios se fue olvidando de su Dios poco a poco. Y eso no es todo, sino que empezaron a desobedecer los mandatos de Dios. Ellos iban conquistando el territorio, pero poco a poco iban haciendo las cosas de acuerdo a como ellos consideraban, como ellos creían pertinente, lo cual pues los fue alejando cada vez más de su Señor. La escritura dice ahí en Jueces capítulo 2 versos del 10 al 12, ahí en Jueces capítulo 2 versos del 10 al 12 dice la escritura: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murieron, toda aquella generación que conoció a Dios. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Les suena conocido esto? Esto es exactamente lo que pasó en Egipto. Cuando muere José, cuando muere Faraón y se levanta una generación que no conocía a Dios, de igual manera pasó exactamente lo mismo. Esta generación, dice la escritura, que no conocía a Jehová, ni conocía la obra que él había hecho por Israel. Así es que dice la escritura: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Después dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Por eso en esta ocasión veremos el tercer episodio que vamos a dividir de igual manera en dos partes. Vamos a dividir este episodio, el cual pues son precisamente los jueces del pueblo. Los jueces
de Israel. Y la historia, de alguna manera, pues nos muestra que el pueblo de Israel tuvo, algunos dicen 12 jueces, algunos dicen 13, algunos llegan a decir que fueron 15 jueces. El hecho es que esta etapa nos describe una serie de caídas en la idolatría de parte del pueblo de Dios. Seguidas, dice, también por invasiones de la tierra prometida y la opresión causada por sus enemigos. La narración se centra alrededor de las personas que Dios levantó, a los jueces que Dios les dio la oportunidad para estar con su y por su pueblo. Aquellas personas que de alguna manera se levantaron para librar a Israel. Así es que cuando nosotros mencionamos el nombre o la palabra jueces, podemos ver esta palabra en hebreo, Safat, significa juzgar o sentenciar. Y entonces esto le da de alguna manera a la persona, ya cuando toma esta posición, de alguna manera a veces se ayudan para entenderse en cuanto a gobernar o administrar con justicia. Entonces, con este nombre se designa en el Antiguo Testamento a una serie de personajes que se esforzaron por dirigir, por mantener, por gobernar, por administrar con justicia al pueblo, manteniéndolo a salvo precisamente pues de la hostilidad y el dominio de sus vecinos. Estos personajes vivieron durante el periodo que comprende entre la muerte pues del sucesor de Moisés, entre la muerte de Josué, hasta la llegada de la monarquía de Israel, los reyes. Así es que aun cuando pues de alguna manera se veían esta palabra como juez en el sentido estricto de administrar justicia, más allá estos jueces eran héroes que de modo ocasional ellos guiaban a la tribu, a veces a una, a veces a todo el pueblo, para poder mantener esa libertad. Entonces tenían muchas de las veces que luchar para mantenerse en el territorio conquistado. Por eso decía las Escrituras, ahí en Jueces capítulo 2, verso 16, dice la Escritura, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Así es que esta palabra, juez, encierra también el significado de guía, dirección, gobierno. Y es muy probable que la idea de gobernar o de un gobernador sea la más indicada. Así es que el libro de los jueces narra algunas de las acciones de guerra en las que estos hombres y una mujer, aquellos héroes, dirigieron a la tribu o a las tribus de Israel en situaciones difíciles, en situaciones que traían otra vez opresión al pueblo. Cuando los enemigos, pues, que los rodeaban, pues de alguna manera se acercaban peligrosamente y pues atentaban contra la supervivencia del pueblo de Israel. Por eso dice la Escritura, ahí en Jueces capítulo 3, verso 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces, esa es parte de lo que hacía Dios en cuanto a esta etapa en los jueces. El carácter militar de quien Dios levantaba como juez normalmente era muy evidente. El libro pone
siempre pues como de relieve que todos ellos actuaron como instrumento del Señor, movidos de alguna manera por el Espíritu Santo para llevar a cabo esta misión. Siempre eran levantados con ese propósito de librar, de ayudar a su pueblo a no ser oprimido. En las enseñanzas que nosotros podemos ver en la Escritura, siempre se mostró el poder de Dios, siempre. ¿Para qué? Pues para que ningún juez pudiera decir es por mí o soy yo el que está haciendo todo esto. Siempre se mostraba en la persona o en el juez que Dios levantaba, siempre se mostraba el poder de Dios. Aun cuando a veces las actitudes de algunos jueces pues no eran lo que Dios pedía o a veces eran reprobables, pero de alguna manera nunca dejó de cuidar a todo el pueblo cuando ellos solicitaban, pues de alguna manera a Dios por ser víctimas o que siempre sucumbían ante las vicisitudes que se les presentaban. Así es que en la descripción que tenemos nosotros de estos personajes, no existe un patrón que los pudiera identificar o que pudiéramos decir, pues este juez es muy parecido al otro y este al otro. Cada juez tenía una característica especial. Lo podemos ver en diferentes cargos a los jueces, en diferentes niveles sociales, diferentes modos de pensar y de actuar. Entonces, los jueces siempre tenían una característica especial. Todo ello, pues, es lo que usaba Dios de alguna manera para poder librar al pueblo. Por ejemplo, Débora. Débora se distingue siendo la única mujer profetisa y juez. Dice la Escritura, pues, que ella estaba siempre al pie de una palmera. Ella gobernaba al pueblo y atiende a quienes de alguna manera solicitaban pues esa mediación en casos pues de tener un problema con alguien, y entonces ella mediaba el litigio entre ambas partes. Por eso dice la Escritura ahí en Jueces capítulo 4, versos 4 y 5, dice, gobernaba, refiriéndose a Débora, dice, en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse, dice, bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces, vemos diferentes características. Vemos, por ejemplo, a diferencia, Gedeón. Gedeón era un campesino humilde, que de alguna manera pues fue tomado para llevar a cabo que él pudiera ser juez en el pueblo de Israel. Dice la Escritura ahí en Jueces capítulo 6, versos 13 y 14, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Paréntesis. ¿Se fijan que Gedeón sí sabía? Eso nos muestra que sí sabían de las maravillas que había hecho Dios en Egipto, solamente que ellos decidieron olvidarlas. ¿Sí? Se cierra el paréntesis. Dice, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le dice Dios. También tenemos otro juez, a Jefté, muy diferente a Gedeón.
porque Jefté, dice la escritura, que era hijo de una prostituta, que de alguna manera también dicen que pues era como el líder o capitaneaba al parecer una banda de malhechores. Entonces, pues no era un granjero, no era alguien que estuviera pues eh, trabajando como campesino. Así es que pues dice la escritura que Jefté, ahí en Jueces capítulo 11, verso 1, dice la escritura que él era hijo de una mujer prostituta. Dice ahí, Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Tenemos otro juez muy diferente a Jefté, el cual pues es Sansón. Este hombre o este personaje, ¿ah? Se trabó aquí en mi celular. Este joven, dice la escritura, que pues de alguna manera uh, fue esperado, fue deseado desde su nacimiento, y pues una de sus características es que fue excepcionalmente fuerte. Y por eso dice la escritura, ahí en Jueces capítulo 11, verso 24, dice, y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño crecía y Jehová lo bendijo. Pero también, pues de alguna manera, era una persona que no podía resistirse a los encantos de las mujeres. Y sobre todo, pues sabemos que esa fue parte de su perdición. Dice la escritura ahí en Jueces capítulo 16, versos 16 y 17. Y aconteció que presionándole ella cada día, está hablando de Dalila, con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y entonces dice el verso 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Pregunta de examen, ¿quién le cortó el cabello a Sansón? Muy bien. ¿Ya tienen una pregunta, eh? Bueno, guárdenla porque, no sé, puede estar en el examen, ¿eh? ¿Quién le cortó el cabello a Sansón? No fue Dalila. El siguiente juez que nosotros tenemos, que no está dentro del libro de los jueces, por eso les digo que algunos llegan hasta 15 jueces. ¿Por qué? Porque está, pues, uno de los más grandes hombres que existió y que, pues, se llevaba muy bien con Dios, y es precisamente Samuel. Él fue el gran juez, profeta, y casi, nada más porque le faltó a ser nombrado, pero casi fue rey de Israel. Y fue pues uno de los hombres también, así como Sansón, Dios estuvo con Samuel desde su niñez, pero Samuel le sirvió fielmente a Dios en todo momento. Dice la escritura, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versos 19 y 20, dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a la casa de Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces, como podemos ver, la gran diferencia entre un personaje y otro, pues nos muestra que Dios respeta
la personalidad de cada persona, de cada individuo, de cada juez que él levantó. Dios les daba la oportunidad de que así con lo que son como personas pudieran servir. Y muchas de las veces, o en alguno que otro, su personalidad fue su perdición. O sea, podemos mencionar, por ejemplo, a Sansón y su debilidad con las mujeres. Esa fue su perdición. A veces a Jefté, por ejemplo, confiaba en Dios, sí, pero le faltó un poco. Tanto que hizo un voto con Dios y le dice, ¿sabes qué, Dios? Si tú me das la victoria, aunque ya se la había dado, pero a fin de cuentas hizo un voto con Dios, y él le dijo, Jefté, si tú me das la victoria, yo te ofrezco en holocausto a quien salga a recibirme. Entonces, pues tristemente salió su única hija a recibirle, y pues bueno, ese fue palabras de Jefté, y le faltó confiar un poco más en Dios, y por impulsivo, pues bueno, tuvo una recompensa que pues no es nada grato. Así es que algo que sobresale entre todos los jueces es, como algunos son mencionados con ciertos detalles, como ahorita lo veíamos, Débora, Jefté, Gedeón, Sansón, Samuel, pero también hay otros que no son mencionados. Bueno, es mencionado su nombre, acompañado de a veces alguna característica nada más, algo breve, como por ejemplo, pues Otoniel, que fue el primero, Ahot, Samgar, Tola, Jair, Ibzán, Elón, Abdón. De ellos no se menciona quiénes eran, de dónde salieron, qué hacían. Simple y sencillamente, pues el libro nos muestra tal vez pues cuánto gobernaron, cuánto tiempo, qué pasó, tal vez algo muy sencillo de ellos. Y aunque fueron diferentes personajes con diferentes circunstancias al ser llamados, podemos ver cómo Dios no hace excepción de personas. Y cualquier persona pudo ser usada por Dios para hacer su voluntad. El hecho es que siempre habrá la necesidad de que alguien pueda ser usado por Dios. Es algo que nosotros nos debe de motivar. ¿Por qué? Porque a veces cada uno de nosotros somos diferentes, con características diferentes, formas de ser diferentes. Pero eso sí, todos y cada uno de nosotros podemos ser usados por Dios. La pregunta entonces es, ¿estás dispuesto? ¿Estás disponible para ser usado por Dios? Eso va a depender de cada uno de ustedes. Así es que algo que podemos ver en la vida del pueblo de Israel y la aparición de cada uno de estos jueces que fueron establecidos por Dios es que siempre llevan un patrón. Tristemente siempre lleva un patrón muy peculiar. A este patrón se le denomina o se le conoce como el ciclo de los 4 tiempos. Es un esquema que se fue repitiendo una y otra vez en la historia del pueblo de Israel. El primer tiempo que nosotros podemos ver es la fidelidad del pueblo de Israel. Porque cuando el pueblo se sentía protegido bajo la dirección de un líder que Dios hubiera levantado, el pueblo se mantenía fiel al Señor. El pueblo se mantenía con esa esperanza y vivía en ese periodo de paz, de prosperidad, de tranquilidad. Tenemos varias citas, nada más voy a tomar una, entendiendo que es precisamente, es un ciclo, algunos llaman un ciclo vicioso. Dice ahí en Jueces capítulo 3, versos 10, 11 y 30,
Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán, y dice la escritura, y reposó la tierra 40 años. Entonces, dice, murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y luego dice en el verso 30, así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Entonces, ahí es donde el pueblo estaba tranquilo, era su periodo de paz, de prosperidad, vivían con esa confianza, con esa seguridad, pero lamentablemente viene el segundo tiempo en este círculo vicioso del pueblo, y en este segundo tiempo está la infidelidad del pueblo. ¿Por qué? Porque era tanta la paz que ellos sentían, la prosperidad, la tranquilidad, que cuando el juez terminaba su tiempo y llegaba ese tiempo de muerte, tristemente viene esta etapa en que los israelitas vuelven a hacer, como dice la escritura, lo malo ante los ojos de Jehová. Tan solo imaginemos esta palabra o esta frase, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, aparece alrededor de 14 veces. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que lamentablemente el pueblo volvía a la infidelidad. Dice la escritura ahí en Jueces capítulo 4, verso 1, después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces capítulo 13, verso 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y lo que hacían es que se apartaban de Dios, se apartaban de su Señor e iban tras los dioses, esos dioses que los pueblos tenían y que esos pueblos que estaban alrededor. Dice la escritura ahí en Jueces capítulo 2, versos del 12 y 13. Dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Jueces capítulo 3, verso 7. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Entonces, en este segundo tiempo nosotros podemos ver grandes errores en el pueblo de Israel. Uno de sus más grandes errores, y esto a veces también nos pasa a nosotros, es que se olvidaban de su Señor. Se les hacía tan fácil el hacer su propia voluntad, el decir estoy bien. Casi le decían, no te necesito, Señor, y le daban la espalda. Le daban la espalda a sus mandamientos, a lo que Él había estipulado desde un principio. Porque el Señor les había dicho que cuando entraran a la tierra prometida, esto es desde tiempo antes, todavía no entraban, y Dios ya les había dicho que cuando ellos entraran y derrotaran a todos los habitantes, no hicieran alianza, sino Dios les había dicho, sáquenlos, cosa que no hicieron.
Y esta fue parte de su perdición. Podemos leer ahí en Deuteronomio, en Éxodo capítulo 23, verso 30 al 33. Dice la escritura, poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y tristemente, eso es lo que pasó. Por eso podemos ver en este tiempo, en el segundo tiempo, que es la infidelidad, tres grandes errores que cometió el pueblo cuando habitó la tierra prometida. Por eso uno de sus grandes errores es que no arrojaron a los habitantes de la tierra como Dios se los había marcado, como Dios se los había estipulado. Dios les había profetizado que si no los sacaban, iban a ser de tropiezo. Y eso fue lo que pasó. No vamos a leer toda esta cita, pero ustedes ya después la pueden leer ahí en Jueces, capítulo 1, verso 27 al 33. Y nada más ahí medio resalté algunas de las tribus, pero una de las cosas que ahí está marcado es precisamente lo que no hicieron. Nada más dice, por ejemplo, el 27, tampoco Manasés arrojó a los de Betsean, ni a los de su aldea, ni a los de Tanac, ni a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam, ni sus aldeas, dice, ni a los que habitaban en Megiddo, ni sus aldeas. Los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Y luego dice el 29, tampoco Efraín. Y luego el 30, tampoco Zabulón. El 31, tampoco Aser. El 33, tampoco Neftalí. ¿Qué les había dicho Dios? Sáquenlos. ¿Qué es lo que hicieron? Lo contrario. ¿Sí? Esa es una de las cosas que Dios les había marcado, les había dicho, sáquenlos, que no habiten con ustedes. ¿Y qué hicieron ellos? Los dejaron. Y eso fue tropiezo para el pueblo. Otro de los grandes errores en este segundo tiempo es que cuando Israel se sintió fuerte, hizo exactamente lo que hacían los pueblos cananeos. Pedían tributo. Ellos quisieron hacer lo que las demás naciones, cuando las conquistaban y dejaban a las personas, pues entonces les empezaban a pedir tributo. Por eso dice la escritura ahí en Jueces capítulo 1 versos 28 y el 35, dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, dice, mas no los arrojó. Y dice el verso 35, y el amorreo persistió en habitar en el monte Eres, en Ajalón y en Salbín, pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario, o sea, les pidió tributo. Y lamentablemente el pueblo nunca puso límites. Se sintió tan bien, tan fuerte, tan señor, tan dueño, que se daban el lujo de, pues bueno, déjenlos que habiten donde quieran, como quieran. Al cabo nosotros somos sus patrones, son nuestros dueños. Nosotros somos dueños de toda esta tierra. Así es que no solo habitaron entre ellos, sino que los dejaron establecerse.
lo cual Dios les había dicho que no. Pero el pueblo desobedece para su propia perdición, porque esa acción, pues de alguna manera desobedecía, y esto les costó muy caro. Por eso dice ahí en Jueces 1:36, y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabi, desde Sela hasta arriba. ¿Por qué? Porque el pueblo no pudo poner límites. Y estos fueron sus grandes errores, eran sus grandes errores en este segundo tiempo, en este ciclo de 4 tiempos. El tercer tiempo que nosotros podemos ver, ya después de que el pueblo hacía lo que les placía y como querían, pues entonces vienen las consecuencias. El enojo de Dios. La infidelidad del pueblo provocaba la ira de Dios. Y por consiguiente su protección, la protección de Dios, la protección, su ayuda ya no estaba con ellos. Y eso precisamente pues provocaba que sus enemigos pudieran tener ventaja sobre ellos. Así es que podríamos decirlo que eran entregados en las manos de sus enemigos. No que Dios les dijera, a ver, tengan, aquí está, porque a veces se malinterpreta cuando se lee, eran entregados. No, sino que Dios ya no los protegía, ya no los cuidaba, ya no los ayudaba. Entonces, por ende, es como si los entregara, ¿sí? No es que Él los llevara a sus enemigos, sino que Él ya no brindaba su protección o su ayuda. Dice ahí en Jueces capítulo 2, versos 14 y 15, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó, para que no se malentienda. Dios permitió que sus enemigos los atacaran y ganaran. Por eso dice, los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por doquiera que salían, dice, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Y todo por qué? Porque les dijo, arrójenlos, destruyanlos. Y ellos no lo hicieron. Por eso dice ahí en Deuteronomio, tenemos como Dios ya les había dicho, o ya estaba establecido. Lo podemos leer desde Deuteronomio capítulo 7, versos del 1 al 5. Dice la Escritura, cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y todavía hasta les decía quiénes eran: el Eteo, al Jerjeo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores, dice, y más poderosas que tú. Esta era la profecía que Dios les estaba dando, la promesa. Y dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Pero fíjese bien, dice, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a sus dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Dios ya se los había advertido, ya se los había dicho, pero lamentablemente no lo hicieron.
Esta frase, no arrojaron a los que habitaban en esa tierra, esta frase aparece aproximadamente 20 veces. Cuando Dios les recalcaba y les decía, no arrojaron. Yo les había dicho que los sacaran y no los sacaron, no los destruyeron, no los arrojaron. Esto nos habla de la constancia de Dios, de estarles recordando de esta advertencia. Pero también vemos esa misma constante en la desobediencia de parte del pueblo de Israel. Por eso la ira de Dios. A veces la gente dice, ay, ¿y por qué Dios se enojó con su pueblo? Pues no era su pueblo. Pues sí, pero cuando nosotros vamos viendo la historia, podemos ver que su pueblo era muy, muy desobediente. Por eso venía la ira de Dios sobre ellos. Y el cuarto tiempo, que de alguna manera, pues, ya para si no aprendían, era el arrepentimiento del pueblo de Israel. Porque entonces cuando ellos estaban sometidos a la opresión del pueblo, entonces los israelitas lamentaban haber sido infieles al Señor. Y entonces arrepentidos suplicaban por auxilio. Y Dios, siendo ese juez justo, dice la Escritura que entonces les levantaba un libertador. Así como leíamos ahorita en Jueces capítulo 3, verso 9. Dice la Escritura, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová entonces, dice, levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, bueno, el primer juez Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Pero tristemente, esta era la historia del pueblo de Israel con los jueces. Sí, tuvieron victorias, pero tristemente estaban inmersos en este círculo vicioso en donde no podían mantener esa fe, esa esperanza, esa fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque se sentían a gusto y entonces se olvidaban de las promesas, pero también de los castigos que Dios a través de su infidelidad pues les daba. Así es que bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar en esta ocasión. La próxima semana continuamos con este tema, viendo precisamente los triunfos, pero también vamos a ver cómo está o se representa o se muestra Cristo a través de cada uno de los jueces. Pero bueno, eso lo vemos la próxima semana. ¿Sí? Dios les bendiga, dejo el lugar.